Les doy la bienvenida a lo que fue mi intervención en Cuenca hace poco, el pasado jueves. Hoy estamos 23, 16 fue, sí, de julio, durante media hora, 15 minutos primero y 5 después, ante un organismo de desarrollo que inicia una serie de foros en Cuenca, en la Cámara de Industrias. Agradezco la invitación. Allá las 3 radios que luego me convidaron, W Radio, Splendid y Ondas Azuayas, al tiempo que le dio una amplia cobertura a mi intervención. Pero quiero compartirla con ustedes, para que vean que no estoy callado. Les repito, me he quedado sin canal, no sin voz. Y en las instancias que puedo hablo. Y estoy distraído o abstraído de otras por mi libro, que felizmente estoy avanzando por fin rápido. El tema era, ¿cuál es el Ecuador de los próximos 4 años? Y yo me refería a eso, en estos términos, porque dije que no hay que ser prestidigitador ni de una bola de cristal para avisorarlo. Ya se está dando. Es ahora el jardín de Chávez cuando antes fue el patio trasero de Bush. El Ecuador va rumbo a ser el jardín de Chávez, así como hasta hace poco fue el patio trasero de Bush. Vamos a celebrar dentro de poco 200 años de independencia, considerando una nueva dependencia, la de Venezuela. Y no son palabras. Venezuela dijo que era una refinería en mi provincia. Cuando vio que no era un negocio, la dejó de hacer. Pero fue a Puná y se metió con una obra directa, a dedo, y comenzó a trabajar antes de la licencia ambiental. Aquí reina Chávez con el permiso de Correa, cuando le da la gana. ¿Ya? Dijimos que entraríamos al ALBA o a la ALBA si él ingresaba a la CAN, o ya nos olvidamos. Entramos sin condiciones. Y en cambio, yo fui y Correa fue de los que criticó, y creo que Alberto también, cuando sin condiciones cedimos la soberanía para tener la base de Manta, mejor dicho, la base de los norteamericanos operando en Manta para el control del narcotráfico, porque sigue siendo la base Eloy Alfaro de Manta. Esto no es un invento, esto es una constatación y puedo seguir de largo con la historia de la injerencia de Chávez en el Ecuador. Es el canciller del país, él anuncia cuándo vamos a entrar el ALBA, él es anfitrión, él dice cuándo vamos a celebrar la refinería de Manabí. Se permite denostar en este país cuando apenas es invitado. El Ecuador de los próximos años va hacia una nueva idolatría, ya no la de los Estados Unidos, la de Irán. Y va hacia una nueva amistad, a la amistad con las FARC. Y no hay que andar hurgando mucho sino ver el verbo de Correa. Dijo en Venezuela que estaría dispuesto a considerarlas como una fuerza beligerante si dejaban de secuestrar y de estar con el terrorismo. Es decir, él quiere que el Papa se convierta judío, ¿verdad? Como si fuéramos todos ingenuos, o perdonen las damas, cojudos. Puede que algunos tengamos la cara, pero le aseguro que no lo somos. Hacia allá va el Ecuador, hacia una nueva dependencia, ante la indolencia de mucha gente o la indiferencia de otros. Estos son hechos objetivos, constatables, públicos. No son teorías calenturientas. O es porque un tipo viene con la espada de Bolívar, ahora va a decapitar al que le dé la gana. E interpreta solo de Bolívar la parte que le interesa y no la parte que suprime. ¿Quieren saber hacia dónde va el Ecuador? Hacia allá va el Ecuador. Pero para avisorar el Ecuador de los próximos 4 años, yo creo que es importante saber el Ecuador del cual partimos hace más de 2 años. Saber que el Ecuador era un país deslumbrado por el discurso, cambio, impulsado por el recurso, petróleo, abandonado por los fracasados, la oposición, chantajeado por el perdedor, Noboa, ocupado por los ganadores, el círculo rosado, del cual nunca fue, no porque esté aquí Alberto Acosta, y la prueba es que está afuera. ¿Ya? Irritado por los morosos, el Congreso, morosos en cuanto a la reforma de este país, porque no tramitaron ninguno de los 13 proyectos de reforma. Se volvió inevitable la consulta. Ocultado por los cómplices, léase Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, y no en el periodo de Alfredo Corral, y tampoco porque él esté aquí. De paso, me honra estar con 2 maestros, el uno de karate y el otro de derecho. Ambos verán por lo que estoy diciendo que no fui muy buen alumno, sin duda. Pelear con Alberto Acosta era dificilísimo por las piernas largas que tiene. Habría que recibir 5 golpes antes de que uno le pueda dar el primero. Vuelvo a decir que el Ecuador era un país solapado por los alcahuetes, la Corte Suprema de Justicia. El Ecuador era un país sostenido por los héroes, los migrantes, nuestros migrantes. El Ecuador que recibimos fue un país entregado por sus cuidadores, las Fuerzas Armadas. Era un país vigilado por los orientadores, la prensa. Era un país rescatado por los directores, nosotros los que votamos. Era un país empleado por inversionistas, ustedes, los empresarios. Era un país depredado por conquistadores, las petroleras. Era un país resignado por sus pastores, la conferencia episcopal.
Era un país asustado por sus secuestradores, la delincuencia. Era un país infiltrado por sus invasores, las FARC. Era un país esperanzado por sus redentores, los jóvenes. Era un país estancado por sus conductores, los gobernantes. Ese fue el Ecuador que recibió Correa. Hace 2 años éramos entonces un país lleno de contradicciones, en plena ebullición y dispuesto ciertamente a una transformación a la vista. Hoy somos un país con aberraciones, sin democracia y con corrupción creciente. Pero todavía somos un país con esperanza. Y al final diré por qué. La pérdida de la esperanza comenzó en enero 11 del 2007, cuando Correa llamó patriota a Gutiérrez por un acuerdo de gobernabilidad que firmaron en Punta Centinela. Gobernabilidad. Patriota. Cuando se lo reclamamos el 15 de enero, entre otros, incluso Paco Velasco en un programa conmigo, y Jorge Vivanco, más Lourdes Tibán, le llamó rata frente a su mentor Chávez en Zumbagua. Ahí empezó el trastorno mental de este individuo que admite que está loco públicamente en una cadena hace 3 semanas y se jacta de haber estado loco desde que fue chiquito. Por eso reitero que es un trastornado mental que en sus momentos de lucidez tiene ciertamente aciertos, algunos de los cuales me cupo apoyar. Hasta aquí una primera parte de mi intervención. En una segunda parte de mi intervención, que verán también después, de otros 7, 8 minutos igual, yo analicé algunos aspectos adicionales al diagnóstico propuesto sobre cuál es el Ecuador de los próximos 4 años.